Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 19 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. El presidente Santos participa indebidamente en política, violando la ley, flagrantemente, descaradamente. Ayer se los decíamos a ustedes aquí desde la hora de la verdad, e inclusive avanzamos una opinión, que si esa ley molesta que la quiten. Personalmente no soy amigo de la ley que prohíbe la participación de funcionarios públicos en política, pero la ley existe y cuando existe hay que cumplirla. Y el presidente de la República no puede encabezar la sublevación contra la ley, el menosprecio de la ley, el que hace con la ley lo que le da la gana. La definición de un Estado de Derecho, para los que no saben de ciencia política o para los que aprendieron alguna vez y la quieren olvidar, es que el gobernante y todos los poderes están sujetos a la ley. Es la preeminencia de la ley sobre el gobernante y los poderes públicos. Eso es un Estado de Derecho. Gobierna la ley por encima de la voluntad de quienes tienen que aplicarla e inclusive de quienes tienen que hacerla. Cuando el presidente Santos realiza actos políticos, de contenido político, con alcance político, como el que realizó allá en la Fundación Buen Gobierno para lanzar su propia candidatura, la suya, en compañía de sus ministros, en compañía de quienes están organizando su campaña política desde esa fundación, se está sublevando contra la ley. Es un subversivo. Pues lo habíamos dicho nosotros, y eso tiene el valor relativo del poder moral que nos acompaña y de las razones que nos asisten. Pues el Procurador General de la Nación otra vez salió a recordarle al presidente Santos que la ley existe, y al país a darle una lección de moral política. Aquí estamos recordando cuando Mario Aramburo, Procurador General de la Nación, tuvo que enfrentarse con Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo era mucho más que este presidente, pero la circunstancia del momento es mucho más grave que la que se vivía entonces. El presidente torciéndole el cuello a la ley para su propio beneficio político, para lanzar su campaña. Eso terminó en una agazapera, por cuenta de las ambiciones del señor Germán Vargas Lleras. No importa, el hecho político estaba ahí a la vista y era una participación indebida del presidente en política, como se lo recordó el Procurador General de la Nación. Ahí valdría la pena iniciar unos cuantos procesos de disciplina administrativa contra los ministros que también se fueron a hacer política a la Fundación Buen Gobierno. El huracán Manuel cayó sobre Acapulco, una ciudad de la que tenemos hermosos recuerdos, abatida hasta ayer por el fenómeno del narcotráfico y desde ayer por Manuel, que le ha caído encima. Noticia espectacular en materia económica. La Federal Reserve dice que la recuperación de los Estados Unidos no ha sido suficiente, que por lo mismo es preciso seguir emitiendo y emitiendo. Fiesta en los mercados, habrá dinero para todos y probablemente eso signifique más caída del dólar en Colombia. La Federal Reserve, la gran alcahueta monetaria, lo mismo que el Banco Central Europeo. Esto lo vamos a pagar muy caro en el mundo. No tengan de eso ninguna duda. Se va a desatar la inflación y la situación económica va a ser insostenible. Pero la Federal Reserve emite y emite y emite papeles, creyendo que con emitir papeles se recupera la economía. Los Estados Unidos no se han recuperado suficientemente. Necesitan las muletas de la emisión monetaria. Y a propósito de ese tema, hoy se sabrá en Colombia cuál fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre y de contera en el primer semestre. Es obvio, si ya tenemos
la cuenta de los 2 primeros trimestres que componen el primer semestre, tendremos la cuenta final de ese periodo de la mitad del año. No sé si ya haya culminado su tarea el hombre de las barcazas y tenga lista la cifra cercana al 4% que va a dar contra toda evidencia y contra toda verdad. Pero eso no importa, no importa. La estadística y la matemática también está al servicio del régimen. El presidente Santos le va a pedir a la ONU que lo deje hacer la paz. Entendamos qué es lo que significa. Para hacer la paz le tengo que dar perdón a estos hombres. Que no vayan a la cárcel, que vengan directamente al Congreso de la República. Les tengo que entregar la patria. Por Dios, ONU, modifique todo el sistema de derecho internacional público. Nada menos que eso está pidiendo. Acaben con el Tratado de Roma, acaben con la Corte Penal Internacional, acaben con todo el orden jurídico internacional. Guste o no nos guste. Eso es evidente y eso lo habíamos comentado en varias ocasiones. Es un punto de no retorno. Pero la humanidad prefirió mandarle un mensaje a quienes quieren violar la ley. Si cometen delitos de lesa humanidad, no hay perdón posible. La humanidad no tolera que se la enfrente de esa manera. Esa es una decisión. Ha podido decir otra en política, por razones internas se podrá darle perdón a los que han ofendido el derecho internacional humanitario, es decir, los derechos sagrados de la humanidad. Lo han podido decir, pero no lo dijeron. Santos va a la ONU nada menos que a tratar de subvertir todo el orden jurídico internacional, al mismo tiempo que propondrá otra tesis. Y es que no le hagamos caso a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Le va a ir muy bien. Café, buena cosecha, con malos precios. ¿Y por qué tiene malos precios el café? El precio del café en términos internacionales no ha sido un desastre. No es hoy un desastre. ¿Dónde está el desastre? En lo que vale $1 en Colombia. La revaluación de la moneda colombiana es la crisis del café, la crisis del campo, la crisis de la industria, la crisis de la economía colombiana. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Con estas revaluaciones sucesivas y continuas, iban a quebrar el país. Y quebraron el país. El negocio del café no es viable, pero no es viable por lo que le pagan al cafetero en pesos. Es decir, porque tenemos una moneda revaluada, es decir, porque $1 vale muy poco en Colombia. Los recortes del sueldo a los congresistas, menudo lío el que armó el Consejo de Estado. Entonces ahora dice que eso afecta a los congresistas que viven en Bogotá o en la sabana de Bogotá. Nos preguntamos si La Calera también es la sabana de Bogotá, porque se van a ir todos a vivir a La Calera. Nos da la sensación. Más de 6 millones de pesos de diferencia entre los que viven afuera y los que viven en Bogotá. Para que ellos, los magistrados del Consejo de Estado que viven acá, sigan teniendo esa prima de localización. Ese es el tema, simplemente ese. Detenido Carlos Albornoz, exdirector de estupefacientes por orden judicial. Entonces, Carlos Albornoz ha pasado del Congreso, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la cárcel. La fuga del bandido Alexander Urrego. Ya salió el director del INPEC a decir que a él no le habían contado que ese hombre era peligroso, él no lo sabía, y que estaba simplemente ahí por delitos menores, y por eso lo había mandado con un par de pobres infelices guardianes del INPEC que nada pudieron hacer. ¿Qué iban a poder hacer? Enfrentados a 7 u 8 hombres armados con armas largas y con mini-UCIs y con fusiles de todas las características. Se llevaron a Urrego. ¿Quién está detrás de Urrego? Es un pez muy gordo. Y el INPEC dice que no sabía, que los jueces no le habían contado que ese era un hombre peligroso. Y no pasa nada, porque aquí no pasa nada. El show en Nicaragua.
Ayer el presidente Santos hizo lo único que sabe hacer bien, que es show, espectáculo. Nosotros seguimos diciendo que a Santos no lo posesionaron, sino que le subieron el telón. Él es un actor, muy mediocre además, pero bueno, no discutamos sus capacidades histriónicas. Dejemos eso para otra ocasión o probablemente para otros analistas. Lo cierto es que vive de show en show. Entonces, uno con el tema de Nicaragua hace algunas cosas. Por ejemplo, manda a las fragatas a que protejan a los pescadores colombianos y a que se enfrenten a las lanchas artilladas de Nicaragua, si va a tomar esa decisión. Pero este espectáculo, ir allá al 82 y entonces en el 82 decir aquí estamos y esta es la patria y los mares y el viento que sopla y que mueve nuestra bandera nacional. Hombre, dejémonos de cuentos y tomemos decisiones de fondos, es decir, a gobernar. Tenemos un documento histórico, se llama Un debate para la historia, de Alejandro González. Es toda la historia del procurador interino Gómez Méndez y de la manera como tuvo que renunciar a la procuraduría para abrirle paso a otras soluciones políticas distintas. ¿Por qué aconteció eso? Hay documentos que se pierden. Alguien tuvo la gentileza de ponerlo en nuestras manos. Lo estudiaremos y lo compartiremos con ustedes. Rusia sigue apoyando a Siria descaradamente. Ya no hay duda ninguna de que fueron utilizadas las armas químicas para asesinar a 1.500 sirios, que se sepa, y en un acto que ha aterrorizado al mundo. Pero ahora se dice que fue la oposición la que mató a la oposición. Entonces, que ellos tenían gasarín y lo dispararon. Pero por favor, todas las pruebas concurren a un hecho indubitable. Fue el gobierno de Bashar al-Assad. Pero Rusia lo sigue defendiendo y los Estados Unidos ahí, muerto de miedo, porque lo dirige el presidente Obama, que es un hombre especializado en tener miedo. A propósito, hoy en la historia hablaremos de Nerva y de Trajano. Nerva, un hombre que siempre se murió de miedo y el imperio casi se acaba con él. No hizo sino una cosa bien hecha, adoptar a Trajano, que sí era un hombre de coraje y que llevó el imperio romano al máximo de su esplendor, con carácter, con fuerza, con devoción, con lucha. Aarón tenía graves problemas psiquiátricos. ¿Quién es Aarón? El que causó la muerte en las instalaciones de la Armada de los Estados Unidos, muy cercanas al Capitolio, allá en Washington. Pues este hombre tenía perturbaciones psíquicas muy graves, que le fueron causadas o que se le imputan a su intervención en el rescate de víctimas en el S-11, en el 11 de septiembre del 2001. Quedó perturbado, se sabía que estaba perturbado y no se hizo nada. El resultado, 13 muertos, 10 heridos. Los Estados Unidos no le concedió visa a Omar al-Bashir, mandatario de Sudán, quien la pidió para ir a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos le dice, le doy la visa, pero pase primero por la Corte Penal Internacional, donde lo están esperando a usted para juzgarlo. Sudán protesta, pero los Estados Unidos no concede visa para que este hombre entre a Nueva York. Habrá que recordar que las Naciones Unidas son independientes de la jurisdicción de los Estados Unidos. Eso está en su carta estatutaria, pero los Estados Unidos han tomado esa determinación. Otra vez, los Estados Unidos al borde de la bancarrota. Cristina Londoño nos comentará esta historia dramática. Si las cosas no se resuelven de aquí al 1 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos no tendrá con qué pagar sueldos. Los republicanos dicen que el gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido sus compromisos y que no le dará vía libre a elevar el techo de endeudamiento. Los Estados Unidos, el país más fuerte de la Tierra, al borde de la bancarrota. Sigue la guerra en Nigeria.
150 guerrilleros fueron dados de baja, dice el gobierno, contra 10 soldados que ofrendaron su vida. Nigeria, otro foco de perturbación, y recordemos, para los que no lo tienen presente, es el más grande productor de petróleo del África, Nigeria. Y en Hoy en la Historia, ya se los anticipamos, recordaremos un poco quién fue el emperador Trajano. Para quien no lo sepa, natural de España, de Itálica, la que cantó Rodrigo de Caro. Para los que tienen vergüenza de ser españoles, que dicen cada vez, no, es que como somos descendientes de los españoles, recordemos que el más grande imperio de la tierra, el Imperio Romano, fue más grande que nunca cuando vinieron los emperadores españoles. Trajano, Adriano, Marco Aurelio, que ya no nació en España, pero que tenía sangre hispánica en las venas. Así pues que hay ese y tantos motivos para estar orgullosos de nuestra ascendencia hispánica. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, aquí desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días con esa música tan elegante. Hoy es un día de música elegante. ¿Qué les parece si, bueno, hablamos de política, eso sí? Viene a enturbiar esta música porque sí, para nadie es un secreto. Eso no es tan elegante. Show. Sí, no es muy elegante el tema. Para nadie es un secreto que el show del otro día, en el que se hizo la inauguración, recordarán, de la llamada Fundación Buen Gobierno, pues fue un acto político, la verdad, de la cabeza a los pies, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos por disfrazar la fundación en cuestión de organización meramente intelectual. Es tan evidente que eso no es así, que hasta le tocó al mismísimo Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, salir con un duro llamado de atención, recordándole al presidente que debe abstenerse de incurrir en actos que puedan vulnerar el ordenamiento jurídico. Lo hizo a través de una carta. El Procurador General Alejandro Ordóñez le hizo ese fuerte llamado de atención en el que le recuerda que participar en actos de política va en contravía del ordenamiento jurídico. Y en la misiva le manifiesta al jefe de Estado que como Procurador General en ejercicio de sus deberes funcionales debe recordarle el principio de legalidad que indica que los servidores del Estado solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley permitan. De ahí que no esté permitido, que lo que no esté permitido, pues les está prohibido. Una cosa muy obvia, pero que se les ha olvidado en el gobierno. Además, el jefe del Ministerio Público precisó que hasta tanto el presidente Santos no manifieste su intención de hacerse reelegir, es claro que no puede participar en actos proselitistas en beneficio propio o de terceros. Bajo esta lógica, dijo, debo precisarle que la posibilidad de participar en actividades y controversias políticas de los servidores que no pertenecen a la rama judicial, a los órganos electorales y a los órganos de control y de seguridad está supeditada a los términos y condiciones que en su momento establezca una ley estatuaria, dice en la carta el Procurador General de la Nación. En ese sentido, explicó que hasta que no se expida tal ley, debe entenderse que dichas actividades están prohibidas. Bueno, la respuesta del Gobierno es silencio absoluto, evidentemente, porque lo del otro día en la inauguración, Buen Gobierno, fue para todos evidente, incluso para emisoras amigas del Gobierno, que fue un acto político. ¿Cómo? Para el diario El Tiempo. Lea el diario El Tiempo de ayer, no deja ninguna duda. Sí, fue el acto de lanzamiento del presidente a su campaña. No pudo hablar por la gazapera que se armó entre Germán Vargas Lleras, el Partido Liberal y el Partido de la U. ¿Pero qué era lo que había ahí? Un acto eminentemente político, con controversia política, y el presidente tomando partido en favor de su reelección, de su propio interés, acompañado por los ministros del despacho. Hay que averiguar cuántos fueron los ministros, porque me da la sensación de que esos ministros se van a tener que dar unos paseitos por la Procuraduría General de la Nación dentro de investigaciones disciplinarias. Uno puede discutir si es buena o es mala la ley que prohíbe la participación de funcionarios públicos en política. En los Estados Unidos no está prohibido.
El presidente de la República hace manifestaciones, sale en gira, pronuncia discursos. Esa es la ley allá y allá se cumple. Acá está prohibido que eso suceda. Y la ley hay que respetarla, lo decía al principio. La característica fundamental, el punto esencial del Estado de Derecho es que la ley está por encima del gobernante y que el gobernante tiene que someterse a la ley. Y no puede hacer payasadas a decir, ¿cómo? Yo era en un acto cultural. ¿Sí? ¿Un acto cultural? ¿En qué consistió el acto cultural? A ver, expréseme cuál fue la cultura que hubo allá en la Fundación Buen Gobierno. Distinto de lo que toda la prensa dice. Mire, toda la prensa está de acuerdo en lo que dice. Usted fue a lanzar su candidatura presidencial. Usted fue al sitio desde donde se moverá su candidatura presidencial, como se ha dicho 1000 veces, como se ha repetido. Usted no lo ha ocultado. Allá están el doctor Vargas Lleras, el general Naranjo, el señor Juan Mesa. ¿A quién más ha mandado para allá? Todo el que le sobra lo manda para allá. Sí. Ahora, pues no sé si a Díaz Granados lo va a mandar para allá, no, ese lo va a mandar directamente al partido de la U, a que lo muelan en el partido de la U. A María Emma Mejía, todos están allá. ¿Actos culturales? Ahí sí, como diría Serpa, mamola. Acto político, y acto político manifiesto, agresivo, clarísimo. Y el Procurador General de la Nación está para velar por el cumplimiento de la ley. Esa es su obligación, ese es su mandato. Y por eso le dice al presidente Santos que no puede hacer esas cosas, pero ya inició su campaña. Y si inició su campaña, eso tiene efectos jurídicos. La veda contractual tiene que imponerse desde ahora mismo. A ver cómo les va con las vedas que se propongan, por ejemplo, en el campo de la publicidad. ¿Alguien va a mirar esos contratos de publicidad? A ver cómo los van a hacer ahora a finales del periodo en que el presidente puede contratar. Sí. ¿No le parece que sería interesante, Montserrat? Sí, bueno, muy bien. Un tema a discutir definitivamente. No en vano el expresidente Pastrana pidió que se active la ley de garantías, ¿no? Claro, claro. Pero mira lo que dicen algunos oyentes, queridos amigos. Dice un oyente que firma como Radio Escucha. Dice, eso es inevitable, que los políticos hagan política. Lo fregado es que se descaren, como lo hicieron el otro día. Y dice del Sur, pues, hay que ver ayer en Pasto el discurso politiquero del ministro de Vivienda haciendo entrega de casas gratis. Clara intervención en política, dice este oyente. Hay que ver esas Habrá casas que también, preguntar, ¿no? Habrá que preguntar si se llevó para Pasto a Vargas Lleras, porque hasta ahora Pues se es lo una No se le maravilla. agarraron, no se le agarraron, doctor Londoño. Vargas Lleras ha estado en todas las fotos de entregas de casas después En todas, Sí, señor. en todas, se lo lleva a todas para decir este es el hombre que ha sido capaz de construir estas casas que no las construyeron. Ustedes saben que en O sea, Pasto sigue siendo el no, ministro en la sombra, hablemos claro, ¿no? Montserrat, usted sabe que en Pasto no se construyeron esas casas. Esas casas estaban construidas por Confamiliar, construidas. Simplemente el gobierno se las compró a Confamiliar. Entonces dígame cuál es el aporte que se hace a la creación del país, al empleo, a la solución de problemas sociales. Confamiliar le iba a adjudicar esas 800 viviendas u 800 apartamentos a alguien. Cambiaron de destinatario. Eso cambia la composición social del país. Ese es un puro acto politiquero. El ministro de Vivienda, que es el seguidor de Vargas Lleras y el que le está cuidando la espalda a Vargas Lleras, está haciendo política con la adjudicación de las viviendas. Eso está claro. Sergio Gel. Doctor Londoño, para usted y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. No solo el país, sino el mundo amanecen eufóricos en materia financiera tras el anuncio de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de mantener inalterado su programa de compra de bonos por $85 mil millones mensuales, en la medida en que dice se requiere más evidencia de que la economía de los Estados Unidos pueda mantener y estabilizar la mejoría. Las proyecciones de la Fed señalan que la mayoría de funcionarios esperan que se mantenga la tasa de interés baja y que ésta no suba sino hasta 2015. No creen que suba hasta 2015 o después, hay que decirlo. Las estimaciones de la Fed indican que la tasa de desempleo puede seguir cayendo para cerrar el año entrante en 7,1%.
Únicamente si la tasa de desempleo en ese país alcanza el 6,5%, se revisaría por el momento esta decisión de la Reserva Federal, por lo que no es probable que se vean recortes de estímulos en los próximos meses. No quiso el señor Bernanke dar una fecha, no fue prudente dar una fecha como se había insinuado hace unos meses, de que este año ya se podrían hacer los recortes. No se quiso aventurar esta vez a dar fechas el señor Bernanke. Y sigue entonces el programa de los estímulos, que recordemos alcanza los 85.000 millones de dólares en compra de activos al mes. Así las cosas, la euforia se tomó los principales mercados mundiales. Wall Street cerró con máximos históricos, el Dow se disparó en 0,95% y el Standard & Poor's 500 ganó 1,22%. Los mercados europeos no fueron ajenos y se contagiaron, mientras que en los mercados latinoamericanos ocurrió lo mismo. Lima fue la única que cerró a la baja y de Santiago pues no hay noticias porque no operó ayer, era día festivo en Chile. La Bolsa de Valores de Colombia cerró con resultados mixtos, el Colcap cerró en rojo, mientras que el IGBC y el Col 20 cerraron en positivo. ¿Qué va a pasar ahora? Volverán capitales, sin lugar a dudas, a países emergentes, lo que quiere decir, doctor Londoño, que veremos una nueva llegada de dólares al país, lo que seguirá inundando a la economía colombiana con la divisa verde, por lo que la meta de los 1950 o 1930 se aleja cada día más. El dólar cerró ayer en 1907, la TRM para hoy es de 1911 pesos con 30 centavos. Nos acercamos a grandes velocidades al piso de los 1900 y esto quiere decir que el tal dólar Cárdenas, que es el de 1930, se aleja. Y por supuesto... 1950, perdón. 1950, sí señor. Pero el dólar Cárdenas se aleja y pues por supuesto mucho más se aleja la posibilidad de que se cierre el año sobre los 2.000. Veremos entonces la semana entrante cuál será la decisión de la Junta del Banco de la República aquí en Colombia. Esto pues por supuesto le cambia el panorama a la Junta y a tanta gente que se mostró sorprendida ayer con esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener los estímulos a la economía norteamericana. Antes de terminar, doctor Londoño, le dejo en punta un tema del que muchos oyentes están pendientes. La operación Cero Reglamento de Avianca, no hubo acuerdo entre los pilotos y las directivas de la aerolínea. Ya son 188 los vuelos cancelados. Son noticias con las que también estamos saludando esta mañana de jueves, doctor Londoño. Ya empezó a desplomarse el dólar con respecto al euro. Ayer estaba a 1.3350, ahora está a 1.3556. El dólar hacia abajo, claro, pues porque habrá muchos en la calle. Una cosa que abunda pierde valor. Eso es apenas natural. Claro que el Banco Central Europeo anda en la misma. Todos están en lo mismo. En lo que les hemos explicado a ustedes directamente y a través de Axel Kaiser, nuestro amigo y comentarista chileno-alemán, un gran economista que nos habla de estos temas y que nos dicen están dedicados todos a emitir y a tirar moneda a lo loco a la calle, y eso se paga. La superabundancia de moneda se paga con absoluta seguridad. Y la inflación que viene detrás de eso. Por ahora el dólar cae, las bolsas están eufóricas. Y usted dice, vendrán dólares, claro, pero dólares golondrina. Ah, por supuesto, por supuesto. Dólares de 24 horas y de 48 y de un ratico para hacer ganancias y salir corriendo otra vez. No, si llegan a estornudar en Washington otra vez, vuelven y se van los dólares. Y como estaremos en plena revaluación, entonces se ganan lo que aquí se pague de mayor tasa de interés, más, porque aquí estamos pagando caro, ¿no? Estamos pagando caro, más la revaluación. Negocio mondo y lirondo para los especuladores, que es lo que estamos haciendo desde hace 3 años aquí en Colombia. El gobierno de Santos no ha hecho cosa distinta que esa: estimular la revaluación, favorecer a los especuladores y sacrificar a los productores nacionales. La que va a venir aquí, la que va a venir con los cafeteros y con los agricultores y con todos ellos cuando empiece a caer el tipo de cambio otra vez. La que se viene, a ver si el Banco de la República tiene el valor de bajar dramáticamente las tasas de interés para no estimular la llegada de capitales golondrina. Vamos a ver qué pasa. Ya lo veremos. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un feliz día para todos nuestros oyentes. 6:32 en la mañana. Les cuento en noticias internacionales que Siria vuelve a ser noticia al día de hoy por cuenta de una entrevista que el tirano de ese país le concedió a la
cadena de noticias Fox News. En ella lo que dice Bashar al-Assad concretamente es que le llevará 1 año y $1.000 millones destruir el arsenal químico de su país, entre otras cosas porque él asegura que eso hace parte de una operación muy complicada a nivel técnico. En otro momento de esta entrevista, al-Assad deja claro que su régimen se mostró dispuesto hace unos días a entregar sus armas químicas gracias a los buenos oficios de su amigo Vladimir Putin, gracias a la iniciativa rusa y no a la amenaza de los Estados Unidos. Es más, el tirano al-Assad asegura que las posturas que ha asumido últimamente Rusia dan la esperanza para diseñar una nueva hoja de ruta para un equilibrio internacional. Es importante señalar finalmente que hoy los señores Robert Gates y León Panetta, quien recuerden ustedes fueron secretarios de defensa en la administración Obama, salen a criticar al presidente de los Estados Unidos. Gates y Panetta dicen que Obama no debió haberle pedido autorización al Congreso para emplear la fuerza militar contra el régimen sirio y directamente Panetta indicó que Obama debió haber mantenido su palabra tras haber prometido que iba a actuar en Siria si ese país empleaba armas químicas. Dice concretamente León Panetta: cuando el presidente de Estados Unidos traza una línea roja, la credibilidad de ese país depende de que el presidente respalde sus palabras. Totalmente de acuerdo estamos con este comentario. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, pues las cosas están claras, más claro no canta un gallo, Jessica. ¿Y por qué no nos contesta usted la pregunta que le hace a nuestros oyentes? ¿Cuál es la opinión suya? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con León Panetta. Yo creo que un presidente, más un presidente de Estados Unidos, el líder en diferentes instancias internacionales, debe mantener su palabra y debe decir, como lo dijo en julio del año pasado, cuando Siria trace la línea roja, cuando utilice las armas químicas, yo intervengo. Y eso es lo que hizo, lo que dice Panetta. No cumplió y ahora la credibilidad de los Estados Unidos está por el piso y Rusia, como lo hemos venido diciendo acá, como se demostró el fin de semana en los periódicos internacionales y principalmente en los de Estados Unidos, Rusia es el que manda la parada porque Obama no tiene pantalones. ¿Recuerda nuestro editorial, Jessica? Sí, claro, cuando el del dijimos viernes. que los Estados Unidos habían perdido el liderazgo en el mundo y que hoy había un nuevo líder en el mundo que era Vladimir Putin. Sí, así es, así es. ¿Por qué? Así lo demuestran los hechos. Porque Obama no tiene pantalones. Qué pena decirlo, pero es así. Pues sí, hay que decir las cosas como son. Es muy parecido a Jimmy Carter, sí. Igualito. ¿Y qué pasó en la época de Jimmy Carter? Que los Estados Unidos estuvieron a 2 dedos de su perdición. Si no viene Ronald Reagan, estaríamos hace mucho tiempo bajo el mando absoluto de la antigua Unión Soviética y la historia hubiera sido distinta. Estamos viviendo en la civilización de la libertad, de la libre empresa, de la libre expresión del pensamiento, de los partidos políticos, de la controversia, de la libertad, en una palabra, gracias a Ronald Reagan. Porque Jimmy Carter nos estaba llevando allá donde nos está llevando el señor Obama, a la pérdida del liderazgo de los Estados Unidos para suplirla por el liderazgo de Rusia. Y no se le olvide que Vladimir Putin viene de la KGB, ¿no? Sí, claro. No se les olvide ese pequeño detalle. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la visita que en ejercicio de soberanía hiciera ayer al Meridiano 82 el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. En compañía de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los representantes del Poder Legislativo, en cabeza del presidente de la Cámara de Representantes y de los presidentes de las comisiones segunda de Senado y Cámara, del representante Jack Hosny, que representa a San Andrés y Providencia en la Cámara de Representantes, de la gobernadora del departamento de San Andrés y Providencia, Auri Guerrero Bawi, del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, de los comandantes de las fuerzas militares y del director de la policía, recordó que hace 45 años, a bordo de la fragata ARC Antioquia, visitó el Meridiano 82, en épocas que se encontraba como cadete de la Armada Nacional, conociéndose de esta época su inmersión en el estudio de la gaita escocesa. Estuvo a bordo del principal y más armado buque de guerra de la Armada colombiana, la fragata Almirante Padilla, y recordó que en compañía de esta última, patrulla en el Meridiano 82 la fragata 20 de Julio, concebida para patrullar la zona económica exclusiva. Recordó a colombianos y nicaragüenses que el fallo de La Haya no es aplicable
y no lo vamos a aplicar hasta tanto no tengamos un nuevo tratado, en sus palabras. Lo que en concepto de expertos internacionalistas podría tomarse alrededor de 20 años, época para la cual el presidente Juan Manuel Santos sea solo un nefasto recuerdo más para la historia de nuestro país, anunciando que no hará ninguna acción en ninguna dirección hasta tanto no se pronuncie la Corte Constitucional de la demanda al Pacto de Bogotá admitida por dicha Corte el pasado viernes. Reafirmó que seguirá protegiendo la reserva de Sea Flower, considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en referencia a la nueva demanda interpuesta por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, pidiendo la plataforma extendida en contra de los intereses colombianos. Recordó que dicha pretensión fue negada por el mismo fallo que le quitara 75.000 kilómetros de mar a nuestro país, tildando la demanda de improcedente, infundada, inamistosa, temeraria y sin ninguna posibilidad de éxito. Recordó que nuestra plataforma va de San Andrés hasta Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, lo cual no es objeto de negociación alguna. Pero, doctor Londoño, obtendremos una defensa con fundamento igual y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, ya veremos qué pasa. Lo cierto pues es que mucho telón, mucha fanfarria, mucha gaita escocesa, y vamos a ver qué hay de aquello. Él habló de las fragatas. Las fragatas garantizarán el derecho de pesca de nuestros sanandresanos, de nuestra gente. Las fragatas impedirán que Nicaragua otorgue concesiones en la zona marítima que le fue adjudicada. Ese es el tema. Vamos a las cosas. Seamos precisos en nuestras posiciones. Y dejemos de hacer fanfarria sobre esto, dejemos de hacer espectáculo, dejemos de hacer comedia. No se necesita tanto viaje para tomar determinaciones. Las fragatas van o vienen según la orden que se les dé para actuar militarmente. Ese es el punto. Entonces ya veremos esto cómo se desenvuelve y ya veremos cómo se desenvuelve el derecho internacional cuando las naciones, a través de modificaciones a su Carta Constitucional, se pueden salir de los compromisos adquiridos que tienen a través de tratados. De manera que lindos tratados vamos a tener. Me molesta el tratado, simplemente cambio la Constitución y de manera tal que diga que ese tratado no se podía suscribir y asunto concluido. Se acabó el derecho internacional que está basado fundamentalmente en la costumbre y en los tratados internacionales.